Todo pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús. Saludos y bendiciones, amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a este espacio donde reflexionamos, donde abrimos el corazón y tenemos el oído atento a la voz del Señor. Yo soy Orlando Mora, hoy vamos a compartir un tema de fortaleza espiritual. Se titula No tires la toalla, sigue luchando. Y para iniciar quiero compartirles una hermosa reflexión que se titula El anillo del rey. Hubo una vez un rey que convocó a los sabios de la corte para explicarles algo. Estoy fabricando un costoso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes del mundo y quiero guardar en él un mensaje que pueda ayudarme en momentos de extremo peligro. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que pueda guardarse debajo del diamante en el anillo. Los sabios de la corte eran grandes eruditos, podrían haber escrito grandes mensajes, pero escribir uno pequeño sería muy difícil. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían solucionar el problema. El rey tenía un siervo muy anciano. Cuando la madre del rey murió, siendo este pequeño, este siervo cuidó de él, por tanto lo trataba como si fuera su hijo. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también le consultó. No soy sabio, erudito ni un académico, pero conozco el mensaje, le respondió al siervo. Durante mi larga vida en el palacio, he conocido muchas personas. En una ocasión me encontré con un religioso que había sido invitado por tu padre y yo estuve a su servicio. Como gesto de agradecimiento por mis servicios, me dio un mensaje. Entonces el anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey diciéndole: no lo leas ahora, manténlo guardado en el anillo. Solo debes abrirlo cuando todo lo demás haya fracasado y te encuentres en una situación extrema. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido. El rey perdió su reino y tuvo que huir de sus enemigos para salvar su vida. Estaba solo y sus perseguidores eran numerosos. Cuando llegó al final del camino, se dio cuenta de que no había salida. Frente a él, solo había un precipicio imposible de cruzar. Pensó que había llegado su fin. No podía volver atrás porque sus enemigos estaban ya cerca, tan cerca que podía escuchar el trotar de sus caballos. No había salida alguna. De repente, se acordó del anillo, lo abrió, sacó el papel y allí encontró el mensaje que simplemente decía: nada es permanente, todo pasa. Mientras leía, se dio cuenta de que estaba envuelto en un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debieron haberse perdido en el bosque, porque poco a poco dejó de oír a sus caballos. El rey se sintió profundamente feliz y agradecido por lo sucedido. Dobló el mensaje y volvió a ponerlo en el anillo. Inmediatamente reunió a sus ejércitos y reconquistó su reino. El día que entró victorioso al palacio, fue recibido por su pueblo con una gran celebración y quiso que su amado anciano estuviera a su lado. Este aprovechó la oportunidad para decirle: vuelve a leer el mensaje. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora soy un ganador. La victoria está de mi parte. La gente celebra mi vuelta. No estoy en una situación peligrosa. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje también es para momentos como estos. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientas victorioso. Es para cuando eres el último, pero también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Nada es permanente, todo pasa. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Ya no había más orgullo, ni ego, ni arrogancia. Todo había desaparecido. El rey comprendió el mensaje y se convirtió en una mejor persona. Una reflexión que en lo personal me gusta muchísimo, me edifica mucho, porque esas pocas palabras han marcado diferencia en mi vida. Ese mensaje de nada es permanente, todo pasa. Hoy quiero invitarte, amigo, amiga, a que te lo guardes en el corazón y lo recuerdes cada vez que pases un momento difícil, como también un momento glorioso. Muchas veces en la vida nos sentimos como se sintió el rey de esta historia, con el camino truncado, sin escapatoria alguna. Muchas veces nos hemos sentido desfallecer, sin fuerzas, agotados por las presiones de la vida, sin ganas de nada. En esas instancias no le encontramos sentido absolutamente a nada. Perdemos las ganas de orar. Es más, oramos y no le encontramos ese sabor a la oración. Iniciaba con aquella bella frase de Santa Teresa de Jesús:
todo pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y hoy quiero motivarte desde dos ejemplos que nos da la Sagrada Escritura. Hombres que nosotros conocemos como personajes valientes, como grandes instrumentos de Dios que vivieron lo que usted hoy está viviendo, pero no se quedaron ahí, lograron levantarse. Por eso el tema de hoy se titula No tires la toalla, sigue luchando. Hoy usted tiene dos opciones. Los boxeadores regularmente cuando están sobre el cuadrilátero pueden tomar la opción de tomar aquella toalla y secarse el sudor, la sangre que corre por su rostro, o bien tomar esa toalla, tirarla sobre el ring y rendirse ante su adversario. Yo quiero motivarle para que usted, a la luz de esta palabra, tome esa toalla, pero no para tirarla, no para rendirse, sino para secarse el sudor de su rostro, limpiarse esa sangre que de repente las caídas, los golpes de la vida han generado en usted y seguir adelante. Porque usted no pelea solo, usted no pelea sola, Dios va de su mano. En la Biblia encontramos, le decía, vivencias fascinantes de personajes que se mantuvieron firmes y esperanzados ante momentos de gran adversidad. Pero también, amigo y amiga, nos revela la Escritura la realidad difícil que también enfrentaron algunos otros y su fragilidad como seres humanos. Y quiero que vaya conmigo al Antiguo Testamento. Pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Quién era Elías? ¿Recuerda usted quién era este Elías? ¿Y cuáles fueron los milagros que este hombre realizó? Elías, muchos lo conocemos o hemos escuchado hablar de él como un gran profeta de Dios, como un gran servidor de Dios. Y le voy a mencionar algunos de los milagros que Dios, por medio de este gran profeta, Elías fuerte, valiente, cuyo nombre significa Mi Dios es el Señor, y es llamado también el profeta del fuego. Un hombre increíble con una historia maravillosa. La Biblia destaca algunos milagros y prodigios que Dios realizó por medio de este hombre. Primera de Reyes 17:1, la sequía. Elías oró y dejó de llover. Luego también Primera de Reyes 17:14 nos recuerda el milagro de la harina y el aceite que se multiplica. Y en ese mismo contexto de la palabra sucede que el hijo de aquella viuda muere. Y Elías ora por ese muchacho y Dios devuelve el alma al cuerpo de aquel joven, quien vuelve a la vida. Milagro impresionante que Dios realiza a través del profeta Elías. Si usted lee Primera de Reyes 18:38, se nos narra también otro milagro, el holocausto consumido. En Primera de Reyes 18:41 también se narra cuando vuelve a llover después de mucho tiempo de que no llovía. Elías ora a Dios y vuelve a llover en aquel lugar. Las aguas del Jordán se dividen. Segunda de Reyes 2:8, otro milagro impresionante. Elías, un hombre valiente que mata a los 450 profetas de Baal, aquellos hombres que profetizaban en nombre de un Dios falso. O sea, delante de nosotros tenemos un hombre fuerte, firme en la fe, un hombre que en nombre de Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Qué milagros hemos hecho usted y yo? En nombre de Dios hemos sanado a algún enfermo, hemos resucitado a algún muerto como Elías, hemos orado para que deje de llover o para que vuelva a llover y sucede. Elías, en su hoja de vida, por decirlo así, tenía una gran cantidad de signos y prodigios realizados en nombre de Dios. Un hombre que verdaderamente confiaba en el poder de Dios. Tan así que si usted va a uno de estos milagros que le estoy contando, en Primera de Reyes 18:38, la Biblia narra que para demostrarle a la gente, al pueblo, que aquellos falsos profetas que adoraban a un Dios falso simplemente mentían y que el único Dios verdadero es Yahvé, Él los pone a prueba y les dice: montemos un altar, ustedes tomen un novillo, prepárenlo y pídanle a su Dios que mande fuego y que consuma el holocausto. Y la Biblia dice que aquellos hombres oraron durante horas a su Dios y nada pasó. Luego Elías dijo: es mi turno. Preparó el novillo, edificó un altar para Dios, puso ahí el holocausto y le dijo a la gente: mojen la leña. Lo hicieron por 3 veces y el holocausto también. Y oró a Dios y en su oración llena de fe, Dios le respondió y consumió aquel holocausto. La gente creyó entonces. Y es ahí cuando se le da muerte a esos 450 profetas falsos de aquel Dios falso. Todo iba muy bien hasta ahí, pero la Sagrada Escritura también nos revela un momento en la vida de Elías donde su fragilidad humana sale a relucir.
Y vamos a leer lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas de Baal. Y Jezabel mandó a decir a Elías: que yo muera si mañana a esta hora no te trato como has tratado a los profetas de Baal. Versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su muchacho, caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Allí deseó la muerte y se dijo: ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Después se acostó y se quedó dormido debajo de un árbol. Un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó diciendo: levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que comió y bebió, se volvió a acostar, pero por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó diciendo: levántate y come, si no, el camino será demasiado largo para ti. Se levantó pues para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos dice la Sagrada Escritura que Elías, en su fragilidad de ser humano, siente miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder su vida. Pero acabamos de ver que Elías hizo cosas portentosas, prodigios, señales, milagros en nombre de Dios. Sin embargo, vivió un momento de gran debilidad, sintió miedo, se dejó abrazar por el temor y dijo: mejor huyo para salvar mi vida. ¿Cuántos de nosotros, amigo y amiga, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Dios ha hecho milagros. En muchos casos nos ha dado salud. Posiblemente los médicos decían que ya no era posible que usted pudiera tener hijos y Dios manifestó su gloria. De repente el milagro fue la conversión de alguno de sus seres queridos. Tal vez fue una situación económica o financiera que usted vivió y ahí Dios se manifestó. En tantas oportunidades hemos visto la mano de Dios actuando a nuestro favor, pero llega un momento en el que, como Elías, sentimos miedo. ¿Elías tuvo miedo a qué? A perder la vida. ¿Cuáles son sus miedos, amigo y amiga? ¿Cuáles son los miedos que en muchos instantes le hacen a usted olvidarse al Dios al cual usted sirve, al Dios del cual usted y yo somos hijos? Quien nos creó, nos formó a imagen y semejanza suya. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es esa preocupación que le lleva a usted a huir en vez de enfrentar aquella situación adversa? Elías huyó porque tenía miedo a perder su vida. Y dice la Biblia que Elías, en medio de esa huida, camina un día, un solo día, y se sienta bajo un árbol, cansado, abatido y frustrado. ¿Cuánto caminó Elías? Un día. Mi amigo, mi amiga, nuestras fuerzas humanas son tan limitadas que cuando apartamos nuestra mirada de Dios, que cuando olvidamos que Él está a nuestro lado y tratamos de salir adelante solos, es muy poco lo que podemos avanzar. Pronto vamos a sentirnos cansados, pronto vamos a sentirnos frustrados. Elías no solamente se recostó a aquel árbol para descansar, no. La Biblia dice que se deseó morir. Es más, ruega a Dios, ora a Dios y le pide que le quite la vida, aduciendo que él no es mejor que sus padres. Quítame la vida, Yahvé. Ya no puedo más. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Posiblemente usted que me escucha, mi querida amiga, ya no tiene fuerzas, ha perdido la esperanza, se siente tan desanimada que piensa que quitarse la vida es hacerle un favor hasta a su propia familia. Ese es un error. Yo, en nombre de Jesús, le digo: reprenda esos pensamientos suicidas que no son del Señor. El quitarse la vida no es solución. Como Elías, podemos llegar a sentirnos así, desanimados, deprimidos, a un grado tal de querer que Dios nos quite la vida. Pero en esos momentos, Dios siempre manifiesta su misericordia para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito mayor. La Biblia dice que Elías se recostó, se durmió con aquel pensamiento de querer mejor no despertar más. Y Dios envía un ángel para despertarlo. ¿Cuántos de nosotros, amigo y amiga, necesitamos despertar, abrir los ojos, reaccionar de ese letargo en el que estamos? El ángel toca a Elías y le dice:
levántate y come. Elías se levantó, comió, pero ¿qué dice la Biblia? Se volvió a dormir. Estaba totalmente desgastado, sin fuerza, sin ánimo para nada. Mira, a mí me impresiona esto, porque a mí llega un ángel, me toca, me habla y me dice, levántese y coma. Bueno, una de dos, o me levanto en el acto, o quedo ahí paralizado, me desmayo de la impresión y quién sabe qué cosa. Pero ¿qué hizo Elías? Estaba tan triste, tan desmotivado, que posiblemente ni siquiera notó que era un ángel el que le estaba hablando. Simplemente se incorporó, comió y se volvió a acostar. ¿En cuántos momentos el Señor envía a sus ángeles? Para hablarnos, para alimentarnos con una palabra de aliento, para infundirnos ánimo, esperanza, pero estamos tan adormecidos por el dolor, por el miedo, estamos tan perturbados que las palabras nos entran por un oído y nos salen por el otro, y seguimos en la misma actitud. Pero Dios es tan misericordioso, tan compasivo, que dice la Sagrada Escritura, el ángel vuelve por segunda vez a despertar a Elías y le dice casi lo mismo, solamente que añade unas palabras más. Levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Dios, amigo y amiga, es tan misericordioso. Nos sigue llamando y nos sigue alimentando una y otra vez, a pesar de que a veces nos quedamos dormidos. Y algo importante de resaltar acá es que el ángel le dice a Elías, levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Él comió y bebió, y con aquel alimento, dice la Biblia, tuvo Elías fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Revisemos lo que dice la Escritura. Primero dice la Biblia, Elías caminó un día y se sintió morir, porque estaba caminando con su propia fuerza. Hay quienes quieren avanzar en la vida con sus propias fuerzas. No oran, no rezan, no leen la Sagrada Escritura, no se acercan a la Eucaristía, no reciben los sacramentos, no perseveran en los grupos de la iglesia, no se alimentan, no nos alimentamos espiritualmente, y así queremos enfrentar las vicisitudes de la vida, y así queremos salir adelante, y así queremos estar bien. Te pregunto, amigo y amiga, ¿estás alimentándote espiritualmente o pretendes avanzar con tus propias y débiles fuerzas? ¿Será por eso que te sientes desfallecer? ¿Que sientes que no puedes más? ¿Que te hundes en ese estado de tristeza? Yo no soy un ángel del Señor. Estoy muy lejos de ser santo. Pero sí te vengo a decir hoy en nombre de Dios, del Dios de Elías, del Dios que te creó, del Dios que te ama, levántate y come de ese alimento espiritual. Si no, el camino será muy largo para ti. Elías se levantó, comió, bebió. La pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer? Tienes dos opciones. ¿Te quedas ahí en el suelo lamiéndote las heridas, lamentándote de tu condición? ¿O decides levantarte con la fuerza del Señor y seguir adelante? ¿Decides tirar esa toalla y no seguir más? ¿Dejar que la vida pase, que los sueños pasen de largo? ¿Decides quedarte encerrado en ese cuarto, tirada en esa cama, viviendo de tu propia lástima y la de los demás? ¿Sintiendo que no vales, que eres un error cuando realmente eres un milagro? ¿O decides levantarte, tomar esa toalla, secarte el sudor y seguir peleando? Puedes perder un round, pero la victoria está asegurada, porque tu vida está en las manos del Todopoderoso, en las manos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Elías, como un niño malcriado, simplemente no pone atención al ángel? Posiblemente el final de la historia sería otro. Pero él escuchó. Sí, se vale estar triste, se vale caer, se vale desanimarse, pero es necesario levantarse. Es necesario y es obligatorio seguir adelante. Valiente no es aquel que nunca cae. Valiente es aquel que cayendo se levanta una vez más, fortalecido en el Señor, alimentándose espiritualmente para poder hacerle frente a la nueva misión que Dios tiene para tu vida. Elías, el gran hombre de Dios, el gran profeta, el profeta de fuego, se sintió desfallecer, sin fuerza, sin ánimo, pero recobró aquella fuerza en el Señor. Tú tal vez hoy puedes estar ahí postrado, postrada, sin fuerza, sin ánimo, pero hoy en el nombre del Señor yo te digo, levántate, come y bebe, porque si no el camino será demasiado largo para ti. Otro de los hombres que voy a mencionar rápidamente, porque por cuestión de tiempo aquí no nos da, lo encontramos en el Nuevo Testamento.
el gran San Pablo, a quien todos admiramos por su fuerza, por su valentía, de aquel con el que repetimos frases como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, en todo salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37, ese mismo San Pablo que diría, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, el mismo que nos aconseja, estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, Filipenses 4:4, ese hombre de Dios, por medio del cual el Señor realizó grandes prodigios, también vivió muchos momentos difíciles de escasez, de persecución, de cárcel. En todos ellos se mantuvo firme, pero hubo un momento en la historia de San Pablo en la que su realidad humana le llevó a sentirse desesperanzado. Y lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, versículos del 15 al 21. Y para que logremos meternos un poquito en el contexto, a San Pablo lo habían tomado preso, lo llevan para que comparezca ante el emperador. Y en medio de ese viaje se suscita una gran tempestad. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veía ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo, amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo va en barco, lo llevan a presentar su defensa ante el emperador. La Biblia dice, el temporal era muy violento. Los días pasaban y no se veía, dice la Biblia, el sol ni las estrellas, o sea, estaban perdidos a la deriva. San Pablo dice, estábamos perdiendo toda esperanza. El San Pablo fuerte, el hombre de Dios, sintió que ya todo estaba perdido. Es más, les dice, ustedes me hubieran hecho caso, no hubieran salido y nos hubiésemos ahorrado toda esta situación. ¿Cuántos de nosotros también nos hemos sentido como el apóstol San Pablo, desesperanzados? ¿Cuántos hemos dicho, ¿cuándo veré la luz? Nos sentimos como en un hoyo negro, no vemos salida alguna, no se ve el sol, no se ven las estrellas, todo parece estar absolutamente perdido en medio de esa situación que vive hoy su familia. Posiblemente usted dice, no veo la luz por ningún lado, y de repente levanta su mirada al cielo esperando que la ayuda venga de lo alto. Ora y parece ser que la oración no es respondida y siente que su vida está como aquel barco, a la deriva. Pues nosotros también podemos en algún momento de nuestra vida desfallecer, pero inmediatamente tenemos que tomar la actitud de estos dos hombres valientes, de los cuales hoy hemos hablado un poco. La Biblia cuenta entonces ahora en el versículo 22 que Pablo les dice, pero ahora los invito a que recobren el ánimo, sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdida de vidas. Y dice el versículo 23, anoche estuvo a mi lado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo pues, amigos míos, yo confío en Dios, y todo sucederá tal como me ha dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recobren el ánimo. El mismo San Pablo, que se sentía desesperado, que pensaba que no iban a salir bien librados de esa situación días antes, hoy les dice a aquellos hombres, recobren el ánimo. Y qué impresionante, dice San Pablo, ayer se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Qué hermoso es ver cómo Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida nunca nos abandona. Dios no falla. Dios siempre envía ángeles, a veces representados en las personas que nos rodean o personas que nosotros ni siquiera conocemos, para darnos una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Porque así actúa el Señor. Él nunca nos deja solos. Él lo prometió. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. No teman, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Fue la promesa de Jesús. Y el Señor envía a su ángel a consolar, a fortalecer, a dar palabras de ánimo, a devolver la esperanza a San Pablo, como lo hizo con Elías. El Dios al cual sirvo, al cual pertenezco. A veces olvidamos eso, amigo y amiga, que tenemos un Dios que es todopoderoso, a quien pertenecemos y a quien servimos. Ahora valdría la pena preguntarnos,
¿Le estamos sirviendo a Dios? ¿Nos sentimos pertenencia suya o le hemos dado la pertenencia de nuestra vida a las cosas del mundo, a los placeres desenfrenados? ¿Está nuestra confianza puesta más en las cosas del mundo que en el mismo Dios? San Pablo, en lo íntimo de su corazón, imagino yo, tenía la certeza de que en algún instante Dios iba a manifestar. Y no es defraudado, Dios se manifiesta. Envía a un ángel que le da ánimo, que le da apoyo y que él a su vez valientemente en medio de aquella situación lo comparte con sus compañeros. Cuando sentimos que la vida nos tira al suelo, que la esperanza parece desvanecerse, Dios envía a sus ángeles a consolarnos, a hablarnos de parte suya y a que recobremos el ánimo. Y me impresiona, y con esto acabo esta reflexión, lo que dice el versículo 33. Pablo les motiva a comer algo para salvarse, para retomar la fuerza, y parte para ellos, dice el versículo 33, el pan. Y esta comida les da ánimo y fuerza para enfrentar aquella tempestad. Es definitivo, amigo y amiga, que es necesario alimentarnos espiritualmente para poder vencer las tempestades de la vida. Elías y Pablo, dos grandes siervos de Dios, que en su humanidad experimentaron su fragilidad, pero también el poder de un Dios que es fiel, que no abandona a los que en Él confiamos. No sé cuál sea tu temor, no sé cuál es tu tempestad, pero en medio de ello te animo a recobrar la esperanza, a no tirar la toalla, a seguir luchando. Todo pasa, Dios no se muda, así que en el nombre de Jesús, levántate y come, si no el camino será muy largo para ti. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, quiero darte gracias, porque en los momentos límites de nuestra vida, cuando la fragilidad como seres humanos nos lleva a sentirnos solos, a sentir temor, a pensar incluso que ya no hay nada que hacer, tú te manifiestas. Tú envías a tus ángeles a consolarnos, a animarnos. Tú eres el alimento que nuestro espíritu necesita para recobrar la fuerza. Hoy, Señor, queremos orar, pedirte fuerzas nuevas. Especialmente, Señor, quiero presentarte a las personas que están en esa etapa que vivió Elías, que vivió San Pablo, de desesperanza, de angustia, de miedo, de soledad, de tristeza. Derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre cada una de estas personas. Que tu Espíritu sea quien les aliente, que por medio de esta palabra recobren el ánimo, que podamos acercarnos a ti, que eres el pan vivo bajado del cielo. Que alimentados con tu cuerpo y tu sangre podamos recobrar el ánimo para seguir adelante, dando fe y testimonio de que tú no abandonas a los que en ti confían. Santísima Madre Virgen María, nos encomendamos a ti, a tu poderosa intercesión. Cúbrenos, Madre, con tu manto de amor. Acoge nuestras necesidades espirituales, emocionales, materiales y llévalas al corazón de tu Hijo Jesucristo. San Juan Pablo II, San Pío de Petrelcina, San Benito de Nurcia, rueguen por nosotros. Amén. No tires la toalla, sigue luchando. Es el nombre de la reflexión que hoy hemos compartido. Espero de todo corazón haya sido de edificación para sus vidas. Si usted desea adquirir este o alguno de los temas que compartimos en este espacio, puede contactarme al 8540-2450. Si usted desea llevarnos a su comunidad o quiere consejería personal o de pareja con nosotros, puede contactarnos a ese mismo número, 8540-2450, o al 8964-8585, 8964-8585. Recordarles que tenemos encuentro de parejas el sábado 28 de abril con el tema La Sazón del Amor. Una actividad con todos los ingredientes que harán de tu pareja la receta perfecta. Ya quedan muy pocos espacios. Tendremos oración de sanación personal y de parejas. Estaremos orando también por las parejas que están pidiendo bebé y aún no han podido quedar embarazadas, para que el Señor, por mediación de la Virgen María, les bendiga con ese milagro tan hermoso de ser padres, según su santa voluntad. Será en el Salón Multiusos de la Iglesia de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, sábado 28 de abril a partir de las 5 de la tarde. Puede informarse al 8514-1614, 8514-1614 o al 8742-1233, 8742-1233. Contarles también que todavía tenemos espacios para lo que será la peregrinación a los santuarios de Bogotá, Colombia, del 7 al 12 de agosto, Dios mediante, en el mes de las Madres. Así es que una bonita oportunidad para obsequiar esto
como regalo. Estaremos visitando el Templo de Montserrat, estaremos en el Santuario del Divino Niño, en la Catedral de Sal y en otros lugares más. Un paquete muy completo, una experiencia maravillosa para crecer no solamente a nivel cultural, sino también a nivel espiritual. Como le digo, nos quedan algunos espacios. Si usted desea tener más información de esta peregrinación, infórmese 8540-2450. Les motivo a seguir orando por esta gran obra del Señor, a seguir colaborando de manera económica para el sostenimiento de esta plataforma de evangelización. Un abrazo fraterno y recuerde, amigo y amiga, persevere, persista y nunca se rinda. Bendiciones.